Hola, sean todos bienvenidos. Hoy mis compañeras y yo queremos compartir con ustedes sobre los elementos del delito. Yo soy Richelle Acosta. Y bien, los elementos del delito pueden ser positivos u objetivos y negativos o subjetivos. Entre los positivos tenemos lo que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad. Y entre los elementos negativos tenemos lo que es la ausencia de la acción, la ausencia de la tipicidad o atipicidad, las causas de justificación de la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la inculpabilidad y la impunibilidad. Bien, entonces la acción, que también podríamos decirle conducta, es uno de los elementos más básicos del delito. Este se basa en la manifestación de una conducta externa, ya sea positiva o negativa, que ocasiona cambios en el mundo exterior, ya sea positiva, negativa, voluntaria y humana. Bien, esta conducta puede ser a través de la acción y a través de la omisión. A través de la acción se refiere a un hecho positivo, o sea, a la actividad corporal que utiliza una persona para llevar a cabo una infracción a la ley, ya sea por sí misma o por medio de animales, materiales o por medio inclusive de otra persona. Entre los elementos de la acción tenemos lo que es la voluntad, el querer realizar ese hecho. Tenemos lo que es la actividad, el hecho, realizar el hecho que va a llevar a la infracción de la ley. El resultado, que es la consecuencia de esa conducta, y el nexo de causalidad, que es la unión de ese resultado con la conducta y que debe ser material. Por omisión, a través de la omisión nos referimos a una conducta tipificada en la ley y que se falta a ella no cometiendo, no haciendo lo que la ley indica. En este caso, omisión es no hacer lo que la ley indica y tiene los siguientes elementos. La voluntad, el no querer realizar esa acción, ya sea de manera voluntaria o culposa. La omisión, no realizar lo que indica la ley. El resultado, que es la consecuencia de esa conducta, y el nexo de causalidad, que es la unión de ese resultado con la conducta, que como ya se dijo debe ser material. Tenemos lo que es la omisión simple y la omisión por comisión. La omisión simple se basa en no realizar ese hecho que indica la ley, ya sea de manera voluntaria o culposa, y que existe la posibilidad de que no dé un resultado material en ese momento, pero que igualmente se considerará como delito porque se está faltando a la ley. Y tenemos la omisión por comisión, que se refiere a no realizar lo que indica la ley de manera voluntaria y que va a ocasionar un resultado material en ese momento. Y en esta se infringe en dos preceptos de la ley, uno prescriptivo y uno descriptivo y uno prohibitivo. Entonces, ahora basándonos en el elemento negativo de la acción, es la ausencia de la acción. Cuando esa acción es cometida no por voluntad del sujeto, sino por causas externas a él, que él no tiene la intención, pero se comete. Entonces, como no hay voluntad, no puede ser considerado como delito, como se establece en el artículo 61 y 62 del Código Penal venezolano. Entre las principales causas de la ausencia de la acción tenemos lo que es el sueño natural, el sonambulismo, las pesadillas, la ebriedad onírica o ebriedad del sueño, el sueño artificial o hipnosis, los actos reflejos, los actos violentos, una fuerza exterior irresistible y una fuerza absoluta. Ahora, refiriéndonos a lo que es la tipicidad. La tipicidad se refiere a la descripción. Cuando hablamos de tipicidad se refiere al nexo, a la unión adecuada de un hecho de la vida real con alguno de tipo legal o penal. Entonces, de tipo legal o penal se conoce aquel que está prescrito en el Código Penal, en este caso, como por ejemplo el hurto en el artículo 453 del Código Penal. Y se considera que una conducta es típica cuando ésta encaja o encuadra perfectamente con alguna que está tipificada, con alguna que está escrita en el Código Penal. Entonces, tipicidad quiere decir que la conducta que presenta el individuo, el sujeto activo, se presenta en el Código Penal venezolano. Bien, y el elemento negativo de la
tipicidad, o podríamos decirle atipicidad, es que la conducta que presenta el individuo no encaja y no encuadra con ninguno de los artículos establecidos en el Código Penal venezolano. Y como no existe en el Código Penal venezolano, como no está tipificado, no puede ser considerado como delito, entonces no tendrá una pena al no estar tipificado en la ley. Gracias por su atención. Hola, buenas. Mi nombre es Luisa Angeli Carrasco y les voy a presentar a continuación los elementos positivos como lo son la antijuricidad y la inimputabilidad. Como elemento negativo tenemos las causas de justificación de la antijuricidad y las causas de inimputabilidad. La antijuricidad es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del derecho en general, es lo contrario al derecho y supone la comparación entre el acto realizado y lo establecido por el ordenamiento, que denota como esta es una conducta contraria al derecho. Para determinar si un acto es antijurídico o no, se debe realizar juicios objetivos de comparación con las normas objetivas del derecho positivo, sin emitir opiniones o entrar en contradicciones. Las causas de justificación de antijuricidad constituyen el elemento negativo de la antijuricidad. Son también denominadas como las causas de exclusión del delito. Entre ellas tenemos la defensa putativa, es la creencia de que nos hayamos atacado, lo que hace pensar en la necesidad de la defensa, en pocas palabras, es decir, lo que hace que una persona tenga reacción hacia su defensa. La legítima defensa es la reacción necesaria ante una agresión o acto de agresión legítimo no provocado, actual e inminente. Cabe destacar que es un acto reflejo de defensa voluntario consciente para protegerse o bien sea para proteger. La inimputabilidad podríamos decir que es la posibilidad condicionada por la salud mental, por el desarrollo del autor, para obrar según el justo conocimiento del deber existente. Según Jorge Eliezer Mendoza lo define o lo señala como el conjunto de condiciones físicas y psíquicas de madurez y de salud mental legalmente son necesarias para que estos puedan ser puestos en la cuenta de una persona determinada, los actos típicamente antijurídicos que tal persona ha cometido. Inimputables son todas aquellas personas o sujetos que por reunir las condiciones psíquicas de madurez o de salud mental que la ley reclama, se encuentran capacitados para entender y querer responder así ante el estado de sus acciones contrarias al ordenamiento jurídico penal. Una de las causas de la inimputabilidad es la minoría de edad. Los menores de 18 años son inimputables. Por lo tanto, cuando realizan comportamientos típicos, no se configuran los delitos respectivos. Las enfermedades mentales son procesos psicopatológicos agudos, crónicos o permanentes que producen las alteraciones modificatorias de la personalidad psíquica del enfermo, lo que hace anular o lo que hace que se anule su capacidad de entender, querer. El estado mental es toda perturbación psíquica de temporalidad pasajera que suprime las facultades volitivas e intelectivas del sujeto. Solo afecta la inimputabilidad cuando la alteración mental se aduce en un estado pleno de inconsciencia. Ante todo, permítame presentarme. Mi nombre es Joelina Ponte, cursante del Sistema Saya, sección B. Continuando con los argumentos establecidos por mi compañera Carrasco, en esta oportunidad me corresponde hablarles sobre el quinto elemento del delito, donde hablaremos sobre los elementos positivos y negativos con respecto a la culpa, la pena y la punibilidad. Una vez dicho esto, iniciaremos a establecer el elemento positivo con respecto a la imputabilidad. Cuando hablamos de imputabilidad nos referimos a que debe ser mayor de edad y tener una salud mental, ya que esta es el conjunto de condiciones físicas y psíquicas relativas a la salud y madurez mental y son requeridas desde el punto de vista a nivel legal para que una persona pueda retribuírsele un antijurídico que haya ejecutado. Es decir,
es la capacidad de obrar en materia penal. Dicho esto, pasaremos a establecer el elemento negativo con respecto a la inimputabilidad. Es la ausencia de capacidad y madurez mental suficientes para privar a una persona de su conciencia o la libertad de sus actos. Una vez dicho esto, pasaremos a establecer los elementos positivos con respecto a la culpabilidad. Cuando nos referimos a esto, nos referimos que es el nexo psíquico que debe poseer o que debe tener el sujeto y el hecho, ya que aquí estudiamos la intención del sujeto, es decir, si lo realizó de forma culposa o dolo. Cuando nos referimos de dolo, nos referimos a que es un delito intencional. En cambio, cuando nos referimos a culpa, estamos hablando de negligencia, impericia e imprudencia. Existen 9 tipos de dolo, de los cuales voy a mencionarlos a continuación. Existe el dolo directo, el dolo indirecto, el dolo impetus, dolo eventual, dolo indeterminado, dolo en consecuencia necesaria, dolo genérico y dolo específico. Y por último, dolo daño. Una vez definido esto, pasaremos a hablar sobre el elemento negativo del mismo, y en este caso hablaremos sobre la inculpabilidad. Cuando nos referimos a la inculpabilidad, nos referimos a si la persona actuó por error o por caso fortuito. Cuando hablamos de error, nos referimos a que es el falso conocimiento que tenemos de algo y suele equipararse a la ignorancia, que es de falso conocimiento. En cambio, cuando hablamos de caso fortuito, nos referimos al suceso que no se ha podido prever o que previsto no se ha podido evitar. Ahora bien, hablaremos sobre los elementos positivos y negativos con respecto a la pena. Cuando hablamos de pena, con respecto al elemento positivo, nos referimos a la punibilidad. Cuando hablamos de ella, nos referimos que es la consecuencia que al delito sigue, es decir, el resultado. Mientras que hablaremos sobre, o nos referimos sobre el elemento negativo, nos referimos con respecto a las causas de impunidad. Cuando hablamos de estas, nos referimos que son los motivos o causas que impiden que se aplique a una persona que ha cometido un delito la pena, ya sea por razones de motivos de convivencia, de utilidad práctica y no por motivos estrictamente jurídicos. Muchas gracias.